Cuando me levanté de madrugada para ir al baño, encontré a mi nuera vistiendo mi bata mientras mi esposo decía: «Acepta el acuerdo de divorcio o vete a la calle». Yo sonreí y saludé a mi hijo que estaba detrás de la puerta. Ya esperábamos este momento, y entonces mi hijo millonario dijo algo que: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Eran las 3:15 de la madrugada cuando mi vejiga me despertó. A los 64 años, estas interrupciones nocturnas se habían vuelto tan rutinarias como tomar mi café matutino. Me incorporé lentamente en la cama, cuidando de no despertar a Richard, quien roncaba suavemente a mi lado después de 38 años de matrimonio. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío de madera mientras me dirigía hacia el baño principal. La casa estaba en completo silencio, envuelta en esa quietud particular que solo existe en las horas más profundas de la noche. Pero cuando llegué al pasillo, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Voces susurrantes que venían de la sala de estar. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Ladrones? ¿Un intruso? Pero mientras aguzaba el oído, reconocí una de las voces. Era Richard. Mi esposo estaba despierto, hablando con alguien en susurros urgentes. Con el pulso acelerado, me acerqué sigilosamente por el pasillo, manteniéndome pegada a la pared. Las palabras se volvían más claras con cada paso que daba hacia la sala. «No podemos seguir así indefinidamente, Vanessa. Ella va a sospechar algo». Vanessa. El nombre de mi nuera resonó en mis oídos como una bofetada. ¿Qué estaba haciendo Vanessa en mi casa a las 3 de la madrugada? ¿Y por qué Richard estaba hablando con ella en secreto? Me asomé cautelosamente por la esquina del pasillo y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Ahí estaba mi nuera, la esposa de mi hijo David, vestida únicamente con mi bata de seda azul marino, la que había recibido como regalo de Navidad el año pasado. Su cabello rubio caía en ondas sobre los hombros desnudos, y sus labios estaban hinchados de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre lo que había estado haciendo. Richard estaba sentado en el borde del sofá, aún en ropa interior, pasándose las manos por el cabello gris con desesperación. «Soledad es más astuta de lo que crees», susurró Vanessa, ajustándose mi bata con una familiaridad que me revolvió el estómago. «Tenemos que ser más cuidadosos». Lo sé», Richard murmuró, su voz cargada de culpa y frustración. «Pero David está empezando a hacer preguntas sobre por qué vienes tan seguido cuando él está de viaje». Mi mundo se tambaleó. Mi hijo David viajaba constantemente por trabajo, al menos 2 semanas al mes. Y durante esas ausencias, aparentemente, su esposa había estado visitando a mi marido. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? «Escúchame bien, Richard». La voz de Vanessa se endureció, perdiendo esa dulzura falsa que siempre usaba conmigo. «Acepta el acuerdo del divorcio o ve a morar na rúa. Soledad ya no te sirve. Está vieja, aburrida, y francamente, se está volviendo una carga. Es hora de que te liberes». Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Acuerdo de divorcio? ¿De qué estaba hablando? Richard suspiró profundamente. «No es tan fácil, Vanessa. La casa está a nombre de los dos y después de tantos años». «Por favor», Vanessa se rió con desprecio. «Soledad es una mujer tradicional. Dale un ultimátum y se derretirá como mantequilla. Dile que puede quedarse en el cuarto de huéspedes o encontrar otro lugar donde vivir, que tú y yo nos merecemos ser felices». El mundo se detuvo a mi alrededor. Esta mujer, a quien había acogido como a una hija, que había consolado durante sus problemas matrimoniales, que había invitado a todas nuestras cenas familiares, estaba planeando desarmar mi vida entera. «¿Y si se resiste?», continuó Vanessa, su voz ahora fría como el hielo. «Siempre podemos decir que está perdiendo la razón. A su edad, nadie cuestionaría un diagnóstico de demencia temprana». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero algo extraño sucedió. En lugar de sentir solo dolor, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí, porque en ese momento vi una sombra moviéndose en el extremo opuesto del pasillo. David. Mi hijo estaba ahí,
oculto en las sombras, escuchando cada palabra de la conversación. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la penumbra, y vi en ellos una mezcla de dolor, ira y algo más. Algo que parecía ¿alivio? Él levantó un dedo hacia sus labios, pidiéndome silencio, y luego me hizo una seña casi imperceptible. Una sonrisa. No una sonrisa de diversión, sino una sonrisa que decía, ya era hora. Y entonces, como si fuera la cosa más natural del mundo, sonreí también. Levanté mi mano y le hice un pequeño saludo a mi hijo, quien había estado esperando en las sombras, aparentemente tan preparado para este momento como yo debería haber estado. Richard continuaba hablando con Vanessa, ajeno a nuestra presencia. «Está bien», murmuró finalmente. «Hablaré con ella mañana. Le daré las opciones. ¿Acepta una separación amigable o la ponemos en una situación donde no tenga alternativa?», completó Vanessa, su voz llena de una satisfacción cruel. David se acercó sigilosamente por el pasillo, y yo sabía que algo estaba a punto de suceder. Algo que había estado planeándose mucho antes de esta noche. La expresión en el rostro de mi hijo no era de sorpresa o shock. Era de alguien que había estado esperando exactamente este momento. Mientras observaba a mi nuera ajustarse mi bata y continuar planeando mi destrucción, una certeza extraña se instaló en mi pecho. Esta traición, por devastadora que fuera, no era el final de mi historia. Era el comienzo de algo completamente diferente. La primera vez que sospeché algo fue un martes por la tarde de septiembre, hace exactamente 6 meses. Richard había llegado tarde a cenar nuevamente, con el aroma de un perfume que no era el mío impregnado en su camisa. No era la primera vez, pero esa noche algo en su comportamiento me alertó. Se mostró excesivamente cariñoso, demasiado atento, preguntándome sobre mi día con un interés forzado que no había mostrado en años. Cuando un hombre de 68 años, que apenas te ha dirigido la palabra en meses de repente, quiere saber cada detalle de tu visita al supermercado, sabes que algo está terriblemente mal. Durante las siguientes semanas, comencé a notar pequeños cambios. Richard salía a caminar por las noches, algo que jamás había hecho en nuestros 38 años de matrimonio. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier lugar, ahora lo mantenía siempre consigo, incluso cuando iba al baño. Pero lo que realmente confirmó mis sospechas fue encontrar un arete dorado en el sofá de la sala. Un arete que reconocí inmediatamente porque yo misma se lo había regalado a Vanessa por su cumpleaños el año anterior. El descubrimiento me dejó sin aliento. No era solo que Richard me estuviera engañando, era que lo estaba haciendo con la esposa de nuestro propio hijo. La mujer que se sentaba en mi mesa cada domingo, que me llamaba Mamá Soledad, con esa sonrisa perfecta, que había llorado en mis brazos cuando tuvo problemas para concebir. Durante días, caminé por la casa como un fantasma, cargando este terrible secreto. Cada vez que Richard me besaba en la mejilla antes de irse al trabajo, cada vez que Vanessa llegaba con su sonrisa brillante y sus abrazos falsos, sentía como si me estuvieran clavando dagas en el corazón. Pero fue durante la cena del domingo, una semana después del descubrimiento del arete, cuando mi mundo se reorganizó por completo. David había llegado temprano para ayudarme con la cena, algo que raramente hacía. Mientras cortaba verduras en la cocina, noté que estaba más callado de lo habitual, sus movimientos tensos y deliberados. «Mamá», dijo finalmente, sin levantar la vista de los tomates que estaba cortando. «¿Has notado algo diferente en papá últimamente?» Mi corazón se detuvo. ¿Cómo respondería a eso? ¿Le diría a mi hijo que su padre estaba teniendo una aventura con su esposa? ¿Diferente en qué sentido?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. David dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y me miró directamente. En sus ojos vi algo que me sorprendió. No era confusión o sospecha. Era conocimiento. «Creo que sabes exactamente a qué me refiero», dijo suavemente. Nos quedamos mirando en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, asentí lentamente. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?», susurré. 3 meses, respondió David, su voz cargada de dolor y determinación. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Vanessa comenzó a hacer preguntas extrañas sobre las finanzas de la casa,
sobre tu rutina diaria, sobre cuándo estarías sola. Luego empezó a sugerir que tal vez papá y tú necesitaban espacio en su matrimonio. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de preguntas? Quería saber si la casa estaba a nombre de ambos, cuánto dinero tenían en ahorros, si habías hecho testamento recientemente. Al principio pensé que era curiosidad normal, pero luego comenzó a hacer comentarios sobre cómo te veía frágil últimamente, como si estuvieras perdiendo la memoria. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Vanessa no solo estaba teniendo una aventura con Richard, estaba orquestando un plan para sacarme completamente de la ecuación. David, mi voz tembló. Hay algo que necesitas saber. Durante la siguiente hora le conté todo. El arete, el perfume, las salidas nocturnas de Richard, las conversaciones telefónicas susurradas que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. David escuchó en silencio, su mandíbula tensándose con cada detalle. Cuando terminé, se quedó mirando por la ventana de la cocina durante largos minutos. «Mamá», dijo finalmente, «tengo una confesión que hacer. No he estado viajando tanto por trabajo como les he dicho». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir?» Los últimos 2 meses he estado fingiendo algunos de esos viajes. Me quedaba en un hotel cerca del aeropuerto y regresaba en secreto para observar qué pasaba aquí cuando supuestamente estaba fuera. La revelación me dejó sin palabras. Mi hijo había estado investigando a su propia esposa y a su padre. ¿Y qué descubriste? La expresión de David se endureció. Que Vanessa viene aquí al menos 3 veces por semana, cuando se supone que estoy de viaje. Se queda hasta muy tarde, a veces hasta el amanecer. Y he escuchado conversaciones telefónicas donde habla con alguien sobre acelerar el proceso y sobre cómo tú no vas a ser un problema por mucho tiempo más. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué significa eso? Creo que están planeando algo más que un simple divorcio, mamá. Creo que quieren que desaparezcas completamente de la ecuación. Y tengo la sensación de que esta noche va a ser cuando pongan su plan en marcha. Miré a mi hijo, viendo la determinación en sus ojos, y me di cuenta de que no estaba sola en esto. David había estado preparándose para este momento tanto como yo había estado sufriendo por él. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté. David sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que estaba listo para la guerra. «Vamos a darles exactamente lo que quieren, mamá. Vamos a dejar que crean que su plan está funcionando. Y cuando menos lo esperen, les vamos a enseñar quiénes somos realmente». Esa noche, mientras fingía dormir al lado de Richard, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero por primera vez en meses, no tenía miedo. Mientras permanecía inmóvil en el pasillo, observando a David acercarse sigilosamente, los recuerdos de las últimas semanas cobraron un nuevo significado. Cada conversación extraña, cada pregunta aparentemente inocente de Vanessa, cada momento de tensión que había atribuido a mi imaginación. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas siniestro. David se detuvo junto a mí, su respiración controlada y silenciosa. En la penumbra del pasillo pude ver que llevaba su teléfono en la mano, la pantalla encendida pero silenciada. Estaba grabando. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? Susurré apenas audiblemente. 8 meses, murmuró David en mi oído, su voz cargada de una ira contenida que jamás había escuchado en mi hijo. Al principio pensé que estaba paranoico. Vanessa comenzó a actuar de manera extraña después de que regresáramos de nuestras vacaciones en Europa el año pasado. Recordé esas vacaciones. Vanessa había regresado diferente, más segura de sí misma, pero también más distante con David. Había atribuido el cambio al estrés del viaje y los problemas que habían estado teniendo para concebir un hijo. Comenzó a hacer preguntas sobre ti, continuó David, manteniendo sus ojos fijos en la sala donde Richard y Vanessa seguían conspirando. Al principio parecían preocupaciones normales de una nuera. ¿Crees que tu madre está bien? Parece un poco confundida últimamente. ¿Has notado que olvida cosas? Pero luego las preguntas se volvieron más específicas. En la sala, Vanessa se había acercado a Richard y estaba acariciando su cabello con una familiaridad que me hizo sentir náuseas.
Mi bata se abría ligeramente, revelando más de lo que cualquier nuera debería mostrar a su suegro. Quería saber detalles sobre las finanzas familiares. David susurró. ¿Cuánto valía la casa? Si tenían ahorros significativos, si habías hecho algún tipo de testamento o fideicomiso. Cuando le pregunté por qué tenía tanta curiosidad, me dijo que estaba preocupada por tu futuro, que quería asegurarse de que estuvieras protegida en case de que algo le pasara a papá. La ironía era cruel. Vanessa había usado el pretexto de protegerme para planear mi destrucción. Pero lo que realmente me alertó, David continuó, fue cuando comenzó a sugerir que tal vez papá y tú necesitaban ayuda profesional con su matrimonio. Decía que te veía deprimida, que notaba que papá parecía infeliz, que tal vez sería mejor si se separaran amigablemente antes de que las cosas empeoraran. Mi corazón se aceleró mientras recordaba esas conversaciones. Vanessa había plantado esas semillas tan sutilmente que yo había comenzado a cuestionar mi propia percepción de mi matrimonio. Fue entonces cuando decidí investigar, David murmuró. Contraté a un investigador privado. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Un investigador privado? David asintió, sin apartar la vista de la sala. Necesitaba saber la verdad antes de acusar a mi propia esposa de algo tan terrible. El investigador confirmó lo que ya sospechaba. Vanessa viene aquí cada vez que supuestamente estoy de viaje de negocios. Se queda durante horas, a veces toda la noche. En la sala, Richard se había puesto de pie y estaba caminando nerviosamente. No sé si puedo hacer esto, Vanessa. Soledad ha sido una buena esposa durante todos estos años. Vanessa se rió con desdén. ¿Una buena esposa? Richard, mírate. Tienes 68 años y actúas como si tu vida hubiera terminado. Conmigo puedes ser el hombre que realmente eres, no el anciano aburrido en el que te has convertido al lado de ella. Las palabras me cortaron profundamente, pero David apretó suavemente mi brazo, recordándome que él estaba ahí. Pero hay más, mamá, susurró David. Vanessa ha estado en contacto con un abogado especializado en divorcios conflictivos. Ha estado investigando formas de declararte mentalmente incompetente. Mi sangre se heló. ¿Qué? El investigador descubrió que ha estado documentando supuestos episodios donde dices o haces cosas extrañas. Ha estado creando un registro falso de comportamiento errático. Su plan es usar eso para argumentar que no eres competente para tomar decisiones sobre tu propio patrimonio. La magnitud de la traición me dejó sin aliento. No solo estaban planeando robarme a mi esposo, sino también mi cordura, mi dignidad y mi independencia. David, susurré, ¿por qué no me dijiste nada antes? Mi hijo me miró con ojos llenos de dolor. Porque necesitaba pruebas sólidas, mamá, y porque tenía que estar seguro de que estabas preparada para la verdad completa. ¿Qué verdad completa? David respiró profundamente. Vanessa ha estado robando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante meses. Ha estado transfiriendo pequeñas cantidades a una cuenta secreta, dinero que planeaba usar para empezar una nueva vida con papá después del divorcio. Mi mundo se tambaleó. No solo era una aventura, era un plan elaborado y meticuloso para destruir 2 matrimonios y robarnos todo lo que habíamos construido. Pero aquí está la parte que ella no sabe. David continuó, una sonrisa fría apareciendo en su rostro. Hace 3 meses, después de descubrir las primeras transferencias, cambié todos nuestros activos. La casa donde vivo con Vanessa, que estaba a nuestros nombres, ahora está solo a mi nombre. Las cuentas de ahorro que ella creía que podría tocar en un divorcio están protegidas en un fideicomiso. La revelación me sorprendió. ¿Cómo hiciste todo eso sin que ella se diera cuenta? Vanessa nunca prestó realmente atención a los detalles financieros mientras pensó que todo estaba asegurado. Firmaba papers sin leerlos, confiando en que yo nunca sospecharía de ella. Usé esa confianza en su contra. En la sala, Vanessa había comenzado a vestirse, poniéndose la ropa que aparentemente había dejado escondida detrás del sofá. Richard la observaba con una mezcla de desaire y culpa. «Tenemos que hablar con ella mañana», decía Richard.
No puedo seguir viviendo esta mentira. Mañana no, Vanessa respondió firmemente. Esta semana. ¿Le das el ultimátum esta semana o encontraré otra manera de resolver el problema? David y yo intercambiamos miradas. ¿Otra manera de resolver el problema? ¿Qué significaba eso exactamente? David, susurré. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mi hijo sonrió, pero había algo diferente en esa sonrisa. Algo que nunca había visto antes. Era la sonrisa de alguien que había estado jugando un juego mucho más largo y complejo del que yo había imaginado. Ahora, mamá, vamos a darles exactamente lo que quieren. Van a obtener su confrontación, pero no va a terminar como esperan. Mientras David hablaba, me di cuenta de que mi hijo había heredado algo más que mis ojos verdes. Había heredado una fuerza interior que yo no sabía que tenía, una capacidad para la estrategia que lo convertía en un oponente formidable. ¿Estás lista para esto?, me preguntó David. Miré hacia la sala, donde mi esposo de 38 años y mi nuera estaban planeando mi destrucción, y sentí algo que no había sentido en meses. Poder. Estoy lista, susurré. David me hizo una seña para que regresáramos silenciosamente a mi habitación. Una vez allí, cerró la puerta con cuidado y encendió la lámpara de noche más tenue. Mamá, necesito que entiendas algo muy importante, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Lo que acabamos de presenciar no es solo una aventura. Es el momento culminante de un plan que Vanessa ha estado ejecutando durante casi un año. Me senté en mi silla favorita, la que había estado en esa esquina durante los últimos 15 años, y traté de procesar todo lo que había escuchado. David, ¿cómo puede ser que una persona planee algo tan calculado? Porque Vanessa no es la persona que creíamos que era, respondió David, su voz cargada de una amargura que me partía el corazón. El investigador privado descubrió cosas sobre su pasado que me dejaron helado. Se acercó a su chaqueta, que había dejado colgada en la silla del escritorio, y sacó una carpeta manila. Vanessa Johnson no es su verdadero nombre, dijo, abriendo la carpeta. Se llama Victoria Vance y tiene un historial de relaciones manipuladoras que terminaron con hombres mayores perdiendo sus ahorros de jubilación. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi esposa es una estafadora profesional, mamá. Antes de conocerme, estuvo casada con un viudo de 73 años en Florida durante 2 años. Cuando se divorciaron, él perdió su casa y tuvo que mudarse con su hija. Antes de eso, hubo un hombre en Nevada, otro en Colorado. Mi mano voló hacia mi pecho. Dios mío, David, ¿cómo es posible que no supieras nada de esto? Porque es muy buena en lo que hace. David respondió amargamente. Cambió su nombre legalmente hace 5 años. Creó una historia personal completamente nueva. Incluso tiene referencias falsas de empleos anteriores. Cuando nos conocimos en esa conferencia de trabajo, yo pensé que había tenido la suerte de encontrar a la mujer perfecta. Recordé el día que David me presentó a Vanessa. Había sido hace 4 años, y ella parecía genuinamente enamorada de él. Sus ojos brillaban cuando lo miraba. Sus risas parecían sinceras, y la manera en que hablaba de sus planes de futuro juntos me había convencido de que era la mujer ideal para mi hijo. ¿Cuándo comenzaste a sospechar?, pregunté. En realidad, no fue hasta hace 6 meses. Al principio pensé que sus preguntas sobre la familia eran normales, pero luego comenzó a hacer comentarios específicos sobre tu comportamiento, mamá. Decía cosas como, tu madre parecía confundida cuando hablé con ella ayer, o creo que tu madre está comenzando a mostrar signos de su edad. Mi estómago se contrajo. Recordaba esas conversaciones. Vanessa había sembrado esas dudas tan sutilmente que incluso yo había comenzado a cuestionar mi propia memoria. Pero lo que realmente me alertó, continuó David, fue cuando encontré un cuaderno en su bolso. Estaba documentando supuestos episodios tuyos. Escribía cosas como, Soledad no recordaba que habíamos hablado sobre la cena del domingo, o Soledad parecía confundida sobre qué día era. El horror me invadió. Estaba creando evidencia falsa. Exactamente. Y no solo eso. También estaba documentando las finanzas familiares. Tenía una lista detallada de todos nuestros activos, el valor de esta casa,
las cuentas de ahorro de papá, incluso había investigado cuánto valían las inversiones. Me levanté y comencé a caminar por la habitación, tratando de procesar la magnitud de la traición. ¿Y tu padre? ¿Crees que él sabe quién es ella realmente? David negó con la cabeza. Papá es víctima tanto como nosotras, mamá. Vanessa lo sedujo de la misma manera que me sedujo a mí. Le hizo sentir joven otra vez, deseado, importante. Pero él no tiene idea de que está siendo manipulado hacia un plan específico. Una nueva realización me golpeó. David, si ella ha hecho esto antes, ¿qué le pasó a esos otros hombres? La expresión de David se oscureció. El viudo de Florida terminó en un hogar de ancianos después de que ella convenció a un juez de que no era competente para manejar sus propias finanzas. El hombre de Nevada murió en circunstancias sospechosas 6 meses después de que el divorcio se finalizara. Mi sangre se heló. ¿Estás insinuando que... No puedo probar nada, mamá. Pero el patrón es claro. Vanessa encuentra hombres vulnerables, los manipula para que se enamoren de ella y luego los destruye sistemáticamente. Y ahora tiene su mirada puesta en nuestra familia. Me senté nuevamente, mis piernas temblando. ¿Qué vamos a hacer? No podemos simplemente ir a la policía con sospechas. David sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que había estado preparándose para una guerra. Por eso hemos estado esperando esta noche, mamá. Necesitábamos que Vanessa se sintiera lo suficientemente confiada para mostrar sus verdaderas intenciones. Necesitábamos evidencia concreta de su plan. ¿Evidencia? David levantó su teléfono. He estado grabando todo lo que dijeron esta noche, pero eso es solo el comienzo. Se dirigió hacia mi cómoda y abrió el cajón inferior. Para mi sorpresa, sacó un pequeño dispositivo electrónico. He estado grabando todas sus conversaciones en esta casa durante las últimas 6 semanas, dijo calmadamente. Tengo horas de evidencia de Vanessa y papá planeando cómo sacarte de la ecuación. Mi mandíbula se abrió. ¿Has estado espiando tu propia casa? No solo mi casa, mamá. También su teléfono, sus emails, sus cuentas bancarias. Todo legalmente, por supuesto. Como su esposo, tengo acceso a nuestras cuentas conjuntas y como propietario de nuestra casa, tengo derecho a instalar sistemas de seguridad. La transformación de mi hijo me dejó sin palabras. El David gentil y confiado que conocía había desarrollado un lado estratégico y despiadado que nunca había visto. David, susurré, ¿cómo aprendiste a hacer todo esto? Cuando descubres que la persona en la que más confiabas en el mundo te ha estado mintiendo desde el primer día que la conociste, aprendes a ser muy cuidadoso, respondió, su voz endureciéndose. Contraté no solo a un investigador privado, sino también a un abogado especializado en fraude matrimonial y a un contador forense. Mi hijo había construido todo un equipo de profesionales para protegernos. Mamá, hay algo más que necesitas saber, David continuó. Vanessa no sabe que hemos cambiado todos nuestros activos. En los papeles que ella ha visto, todavía parece que papá y tú tienen acceso conjunto a todo. Pero la realidad es que hace 3 meses transferí legalmente todos los activos importantes a tu nombre únicamente. El shock me dejó muda. ¿Qué significa eso? Significa que si papá intenta divorciarse de ti y reclamar la mitad de los bienes, se va a llevar una sorpresa muy desagradable. La casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo está protegido en un fideicomiso a tu nombre. Una mezcla de alivio e incredulidad me invadió. ¿Cómo hiciste todo eso sin que Richard se diera cuenta? Papá firmó todos los papers sin leerlos, mamá. Le dije que eran actualizaciones rutinarias de seguros y planificación patrimonial. Estaba tan distraído con su aventura que no prestó atención a lo que estaba firmando. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. David rápidamente guardó todos los documentos y me hizo una seña para que me acostara en la cama. Mañana por la noche, susurró, van a intentar confrontarte. Están planeando darte un ultimátum. Pero esta vez, mamá, nosotros vamos a estar listos. Mientras me acostaba y fingía dormir, Richard entró silenciosamente en la habitación. Lo sentí deslizarse en la cama a mi lado,
y por primera vez en 38 años de matrimonio, su presencia me repugnó. Pero también me llenó de una determinación que no había sentido en décadas. Mañana por la noche, Vanessa y Richard iban a mostrar sus verdaderas caras, y nosotros estaríamos esperándolos. La noche siguiente llegó como una tormenta que había estado gestándose durante meses. Durante todo el día, Richard había estado nervioso, revisando su teléfono constantemente y evitando el contacto visual conmigo. Vanessa había llamado 3 veces durante la tarde, conversaciones susurradas que Richard tomaba en el garage. David llegó a cenar como habíamos planeado, pero esta vez no había nada casual en su visita. Llevaba una pequeña grabadora en el bolsillo de su camisa y había instalado su teléfono discretamente en la repisa de la chimenea, con la cámara apuntando hacia la sala. ¿Estás lista para esto, mamá?, me preguntó mientras lavábamos los platos juntos. Asentí, aunque mis manos temblaban ligeramente. Toda mi vida he evitado las confrontaciones, David, pero esta noche, por primera vez, tengo armas para luchar. Richard había estado excepcionalmente silencioso durante la cena, empujando la comida por su plato sin comer realmente. Cuando terminamos, se retiró a su estudio, donde lo escuché hacer una llamada telefónica de 20 minutos. A las 8 en punto, el timbre sonó. David y yo intercambiamos miradas. Habíamos estado esperando este momento, pero aún así, mi corazón comenzó a latir aceleradamente. «Adelante, mamá», David murmuró. «Recuerda, no tienes que fingir que no sabes lo que está pasando. Esta noche vamos a dejar que ellos muestren quiénes son realmente». Abrí la puerta para encontrar a Vanessa parada allí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido negro elegante y tacones altos, como si se hubiera vestido para una ocasión especial. «Hola, mamá Soledad», dijo con esa voz dulce que ahora sabía que era completamente falsa. «Espero no estar interrumpiendo nada». «En absoluto», respondí, manteniendo mi voz estable. «Richard está en su estudio. ¿Por qué no pasas a la sala?» Vanessa entró, sus tacones resonando en el suelo de madera. David apareció desde la cocina, fingiendo sorpresa. «Oh, hola Vanessa. No sabía que venías esta noche». Vanessa se tensó ligeramente. «David, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a cenar con mamá», respondió David casualmente. «¿Hay algún problema?» Antes de que Vanessa pudiera responder, Richard apareció desde su estudio. Su cara estaba pálida y pude ver el sudor en su frente. «Soledad», dijo, su voz temblando ligeramente. «Necesitamos hablar, todos nosotros». Nos dirigimos a la sala donde Vanessa se sentó en el sofá con una confianza que me hizo sentir náuseas. Richard se quedó de pie cerca de la chimenea, incapaz de sentarse. «Soledad», comenzó Richard, evitando mi mirada. «Hay cosas que han estado cambiando en nuestro matrimonio». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. Vanessa se inclinó hacia adelante, su máscara de preocupación perfectamente colocada. «Mamá Soledad, todos hemos notado que has estado un poco confundida últimamente, olvidando conversaciones, perdiendo cosas. Richard está preocupado por ti». David se tensó a mi lado, pero no dijo nada. Habíamos acordado dejar que Vanessa cavara su propia fosa. «¿Confundida?», repetí. «¿Puedes darme ejemplos específicos?». Vanessa sacó un pequeño cuaderno de su bolso. Mi corazón se aceleró al reconocerlo. Era el mismo cuaderno que David había visto, donde ella había estado documentando mis supuestos episodios de confusión. «Bueno», dijo, consultando sus notas. «La semana pasada me dijiste que no recordabas que habíamos hablado sobre la cena del domingo. Y el mes pasado parecías confundida sobre qué día era cuando te llamé». La actuación era impresionante. Su voz estaba llena de preocupación genuina, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Y yo he notado cosas también», añadió Richard, finalmente encontrando su voz. «Olvidas dónde pones las llaves, repites las mismas historias, a veces pareces perdida en tu propia casa». Miré a mi esposo de 38 años, el hombre que había prometido amarme y protegerme hasta que la muerte nos separara, y vi a un extraño que estaba tratando de convencerme de que estaba perdiendo la razón. «Entiendo»,
dije calmadamente. ¿Y qué proponen hacer al respecto? Vanessa y Richard intercambiaron miradas. Era la señal que habían estado esperando. Bueno, dijo Vanessa, su voz volviéndose ligeramente más firme. Richard y yo hemos estado hablando, y creemos que tal vez sería mejor si tuvieras un poco más de ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Richard finalmente se acercó, sentándose en el borde de la mesa de café. Soledad, creo que deberíamos considerar opciones de vivienda asistida, lugares donde puedas tener la atención que necesitas. El silencio en la habitación era ensordecedor. David había dejado de moverse completamente, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. ¿Vivienda asistida? Repetí lentamente. Es por tu propio bien, mamá, Vanessa añadió rápidamente. Hay lugares muy bonitos donde podrías estar cómoda y segura, y Richard podría visitarte todos los días. Por supuesto, añadió Richard. Esto significaría que tendríamos que hacer algunos arreglos con la casa y las finanzas, para asegurar que tengas el mejor cuidado posible. Ahí estaba, el verdadero motivo detrás de toda esta farsa. ¿Qué tipo de arreglos?, pregunté. Vanessa se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una avidez que ya no se molestaba en ocultar completamente. Bueno, la casa es muy grande para una persona sola. Richard podría venderla y usar el dinero para pagar tu cuidado a largo plazo. Y por supuesto, añadió Richard, yo me aseguraría de que estés cómoda. Tal vez podría conseguir un apartamento más pequeño, algo más manejable. David finalmente habló, su voz peligrosamente tranquila. ¿Un apartamento para ti solo, papá? ¿O estás planeando compartirlo con alguien? Richard palideció. ¿Qué quieres decir con eso? Creo que sabes exactamente lo que quiero decir, respondió David, levantándose lentamente. Vanessa se tensó. David, creo que estás malinterpretando la situación. Solo estamos tratando de hacer lo mejor para tu madre. ¿En serio? David sonrió, pero no había humor en ello. ¿Cómo viniste a hacer lo mejor para mi madre a las 3 de la madrugada anoche? El color se drenó completamente del rostro de Vanessa. Richard se puso de pie bruscamente. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó Richard. David caminó hacia la chimenea y recogió su teléfono. Estoy hablando de esto, dijo, presionando play en una grabación. La voz de Vanessa llenó la habitación. Acepta el acuerdo del divorcio o ve a vivir a la calle. Soledad ya no te sirve, está vieja, aburrida y francamente se está volviendo una carga. Vanessa se puso de pie como un resorte, su compostura finalmente rompiéndose. Esa grabación fue tomada sin mi consentimiento. Es ilegal. En realidad, dijo David calmadamente, grabar conversaciones en la propiedad de mi madre es completamente legal, especialmente cuando estás conspirando para defraudarla. Richard comenzó a retroceder hacia la puerta. Esto es un malentendido. Puedo explicar. ¿Puedes explicar esto también? David presionó play en otra grabación. Esta vez era la voz de Richard. Siempre podemos decir que está perdiendo la razón. A su edad, nadie cuestionaría un diagnóstico de demencia temprana. El silencio que siguió fue absoluto. Vanessa y Richard se miraron como animales atrapados. Luego, Vanessa hizo algo que no esperaba. Se rió. Muy bien, dijo, su voz volviéndose fría y calculada. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que unas grabaciones van a detener lo que ya está en movimiento? Se dirigió hacia su bolso y sacó un sobre. Soledad, querida, ya hemos presentado una petición legal para declararte mentalmente incompetente. Tengo documentación de 6 meses de comportamiento errático de tu parte. Mi sangre se heló, pero David sonrió. ¿Te refieres a esta documentación?, preguntó, sacando el cuaderno de Vanessa de su chaqueta. Vanessa palideció. ¿Cómo? ¿Cómo conseguí esto? Porque soy tu esposo, Vanessa. O debería decir, Victoria Vance. El nombre colgó en el aire como una bomba. Vanessa, Victoria. Se tambaleó hacia atrás. Eso es correcto, continuó David. Sé exactamente quién eres. Sé lo que le pasó a Harold Morrison en Florida. Sé lo que le pasó a James Peterson en Nevada. Y ahora sé lo que estabas planeando hacerle a mi familia.
Victoria se había quedado completamente inmóvil, como un animal salvaje evaluando sus opciones de escape. Richard, completamente confundido, miraba entre David y Victoria. ¿De qué están hablando? ¿Quién es Victoria Vance? Pregúntale a tu novia, dijo David fríamente. Pregúntale sobre sus otros 3 matrimonios. Pregúntale sobre los hombres que terminaron en hogares de ancianos después de conocerla. Siento que Victoria finalmente encontró su voz, pero ya no había rastro de la dulce Vanessa que había conocido durante 4 años. Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo, dijo, su voz cargada de veneno. Esto no termina aquí. 6 meses después, estoy sentada en mi nuevo jardín, sorbiendo mi café matutino mientras observo los pájaros que han hecho sus nidos en el roble que planté el mes pasado. La casa es más pequeña que la anterior, pero es completamente mía. Cada habitación, cada mueble, cada decisión ha sido elegida por mí y para mí. La transformación no fue instantánea ni fácil, pero fue inevitable una vez que todas las cartas estuvieron sobre la mesa. Esa noche de confrontación, después de que Victoria amenazara que esto no terminaba ahí, David había sonreído con una tranquilidad que me sorprendió. «Tienes razón, Victoria», había dicho. «Esto no termina aquí. Termina en la estación de policía, donde mi abogado ya ha presentado cargos de fraude, extorsión y conspiración para cometer fraude de ancianos». La cara de Victoria se había descompuesto completamente. Richard, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había estado sucediendo, se había hundido en el sofá como un hombre roto. «¿Fraude de ancianos?», había susurrado. «Sí, papá», David había respondido, su voz cargada de una tristeza que me partió el corazón. «Tu novia es una estafadora profesional que se especializa en manipular hombres mayores para robar sus ahorros de jubilación». Lo que siguió fueron semanas de procedimientos legales, deposiciones y revelaciones que hicieron que la traición inicial pareciera solo la punta del iceberg. Victoria había estado planeando no solo sacarme de la casa, sino también convencer a Richard de que me internara en una institución mental, donde ella tendría control total sobre nuestros activos a través de un poder legal que había estado preparando. El investigador privado de David había descubierto que Victoria tenía una red de cómplices. Un abogado corrupto especializado en casos de incompetencia mental, un psiquiatra dispuesto a diagnosticar demencia basándose únicamente en el testimonio de familiares, e incluso un administrador en una instalación de cuidado a largo plazo que estaba dispuesto a mantenerme sedada y aislada por una tarifa mensual. Richard, confrontado con la evidencia de que había sido manipulado hacia un plan para destruir a su propia esposa, había tenido una crisis nerviosa completa. Durante días había llorado, suplicado perdón e insistido en que nunca habría permitido que me hicieran daño real. Pero el daño ya estaba hecho, no el daño que Victoria había planeado, sino algo más profundo. La confianza que había sido el fundamento de nuestro matrimonio durante 38 años se había evaporado completamente. «No puedo seguir viviendo contigo, Richard», le había dicho una mañana, 2 semanas después de la confrontación. «No porque no pueda perdonarte, sino porque ya no sé quién eres». Él había llorado entonces, lágrimas genuinas de un hombre que finalmente entendía lo que había perdido. Pero las lágrimas no podían reparar lo que se había roto. El divorcio fue amigable al final. Richard, abrumado por la culpa y el shock de descubrir que había sido manipulado hacia la destrucción de su propia familia, no pidió nada. Firmó todos los papers que David puso frente a él, transfiriendo su parte de todos nuestros activos a mi nombre. «Es lo mínimo que puedo hacer», había murmurado mientras firmaba la escritura de la casa. «Después de todo lo que has soportado por mi culpa». Victoria, por supuesto, no se fue tranquilamente. Contrató a un abogado y trató de argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, que David había violado su privacidad, que ella era la verdadera víctima en toda esta situación. Pero David había sido demasiado meticuloso. Cada grabación había sido hecha en propiedad de la familia. Cada investigación había sido conducida legalmente, cada transferencia de activos había sido documentada apropiadamente.
Victoria enfrentó cargos en 3 estados diferentes, una vez que la investigación reveló la extensión completa de sus actividades. El viudo de Florida, que había perdido su casa, testimonió contra ella. La familia del hombre de Nevada, que había muerto en circunstancias misteriosas, presentó una demanda civil. Al final, Victoria fue sentenciada a 12 años de prisión federal por fraude sistemático. Su red de cómplices también enfrentó cargos, aunque algunos cooperaron con las autoridades a cambio de sentencias reducidas. David se divorció de ella mientras estaba esperando juicio. Como habíamos transferido todos los activos maritales antes de su arresto, Victoria no recibió nada del asentamiento. ¿Cómo te sientes al respecto?, le había preguntado a David el día que los papers del divorcio fueron finalizados. Aliviado, había respondido sin hesitación. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. No tengo que andar con cuidado en mi propia casa. No tengo que cuestionar cada palabra que digo. Richard se mudó a un apartamento pequeño cerca del centro de la ciudad. Intentó visitarme varias veces durante los primeros meses, pero nuestras conversaciones eran forzadas e incómodas. Finalmente, acordamos que era mejor mantener distancia. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme completamente?, me había preguntado durante su última visita. Ya te he perdonado, Richard, le había respondido honestamente. Pero perdón no significa que tengamos que reconstruir lo que se rompió. Él había asentido, entendiendo finalmente que algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas simplemente con arrepentimiento. Ahora, 6 meses después, he encontrado una paz que no sabía que era posible. Vivo en una casa de 2 habitaciones, en un barrio tranquilo donde los vecinos se conocen por nombre, pero respetan la privacidad de cada uno. Tengo un jardín pequeño pero próspero, donde cultivo tomates, hierbas y flores que atraen mariposas. David me visita 2 veces por semana para cenar. Nuestra relación se ha profundizado de maneras que nunca esperé. Sin la tensión constante de Victoria manipulando situaciones familiares, sin la culpa y la confusión que habían caracterizado los últimos años, hemos redescubierto lo mucho que realmente nos gustamos como personas. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber luchado por el matrimonio?, me preguntó anoche mientras lavábamos platos juntos. No, respondí sin hesitación. Luché por mi matrimonio durante 38 años. Lo que Richard eligió al final no era nuestro matrimonio. Era algo completamente diferente. David asintió. Creo que eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. Me reí suavemente. No me siento fuerte, me siento libre. Y es verdad. Por primera vez en décadas, no tengo que considerar las necesidades o desires de nadie más cuando tomo decisiones sobre mi vida. Si quiero cenar a las 5 de la tarde, lo hago. Si quiero leer hasta las 2 de la madrugada, no hay nadie roncando a mi lado que me lo impida. Si quiero pasar todo el día en pijama viendo películas antiguas, no hay nadie que me juzgue. Pero más que la libertad práctica, he encontrado algo más valioso: autorrespeto. Durante años, había permitido que pequeñas humillaciones y desconsideraciones se acumularan, diciéndome que eso era lo que significaba el compromiso matrimonial. Había aceptado ser tomada por sentado porque creía que eso era lo que las buenas esposas hacían. Ahora entiendo que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. El respeto verdadero nunca viene acompañado de manipulación. Y la familia verdadera nunca conspira para destruirte. Victoria cometió un error fundamental en su plan. Asumió que yo era una mujer mayor débil e indefensa, fácil de manipular y descartar. No calculó que tendría un hijo que me protegería con la ferocidad de un guerrero, ni que yo misma tendría la fuerza interior para reconstruir mi vida desde cero a los 64 años. Anoche, mientras leía en mi cama nueva en mi habitación nueva, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz quebrada de Richard. Soledad, había susurrado. Solo quería que supieras que pienso en ti todos los días y que lamento más de lo que las palabras pueden expresar lo que te hice. Lo sé, Richard, había respondido gentilmente, y espero que encuentres paz. ¿La has encontrado tú?, había preguntado.
Miré alrededor de mi pequeña habitación, con sus paredes pintadas del color lavanda que siempre había amado, pero que Richard había considerado demasiado femenino para nuestra antigua casa. Miré mis libros organizados exactamente como me gustaba, mi ropa colgada sin tener que hacer espacio para trajes que raramente se usaban, mi mesita de noche con solo mis propias cosas. Sí, había respondido. Definitivamente la he encontrado. Después de colgar, me quedé despierta un rato más, no porque estuviera molesta o preocupada, sino porque quería saborear el silencio. El silencio de una casa donde no hay secretos, donde no hay mentiras susurradas en la madrugada, donde no hay planes siendo hechos a mis espaldas. Es un silencio dorado, lleno de posibilidades en lugar de temores. Mañana David y yo vamos a visitar un nuevo museo de arte que abrió en el centro de la ciudad. La semana que viene voy a comenzar una clase de pintura con acuarelas que siempre había querido tomar pero para la cual nunca había encontrado tiempo. A los 64 años, finalmente estoy viviendo mi propia vida. Y es hermosa.